Um, pero gracias por su tiempo esta mañana. Si tienen una Biblia, vamos a estar en Mateo capítulo 20 hoy día. Entonces, si tienen una Biblia, ábrela Mateo capítulo 20 y oramos. Señor, gracias por esta mañana y gracias por tu ayuda en solucionar los problemas que tenía esta compañía o esta empresa de Zoom para que podamos reunirnos esta mañana. Pedimos, Señor, que tú nos llenas con tu espíritu y también, Señor, llena el lugar donde estamos todos nosotros para que podamos escucharte y también, Señor, podemos ver y aplicar lo que vemos hoy día a nuestras vidas. Abre nuestros oídos, nuestros ojos y nuestros corazones esta mañana para que podamos escucharte y ver lo que dice tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Gracias, Señor, una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos en Mateo capítulo 20, pero quiero repasar un poco de lo que vimos la semana pasada antes que leemos lo que hay para hoy día, porque fue un capítulo entero que vimos la semana pasada y hoy día también vamos a ver mucho esta mañana con el capítulo 20 completo, ¿no? Entonces, estamos yendo un poco más rápido que en las semanas y meses pasadas, pero por eso hay mucho para nosotros a ver esta mañana. Entonces, no quiero dar un montón de tiempo para repasar lo que vimos, pero necesitamos el contexto también del capítulo anterior. Entonces, lo que vimos la semana pasada es que Jesús empezó una conversación con sus discípulos que vamos a continuar esta mañana, ¿no? En el inicio del capítulo 19, Jesús empezó con una discusión entre sí mismo y los fariseos en ese tiempo. Y esta conversación y esta discusión fue acerca del divorcio, ¿no? Y lo que dice la ley. Y los fariseos se le acercaron a Jesús para atraparle, ¿no? Con las palabras y todo eso. Pero Jesús les recordó a los fariseos que en el inicio el divorcio no fue una opción, ¿no? Dios solo dio esta excepción para el divorcio porque sus corazones de los israelitas eran tan duros en su tiempo. Y esta excepción solo fue en el caso de inmoralidad sexual, ¿no? Entonces no fue como los fariseos querían que Jesús dijo, ¿no? O querían que Jesús diga que eso pueden divorciarse por cualquier razón. Pero Jesús aclaró que esta excepción solo fue para el caso de inmoralidad sexual, ¿no? Pero el asunto de todo lo que Jesús les explicó es que para creyentes, para nosotros, el divorcio todavía no es una opción. Quiero decir esto otra vez. El divorcio todavía no es una opción, ¿no? Y tenemos que luchar por nuestros matrimonios con todo lo que somos, porque el matrimonio entre dos cristianos, dos creyentes, es una representación para este mundo de nuestra relación con el Señor. Entonces, eso es muy importante que nosotros como cristianos luchamos con todo lo que somos para mantener nuestros matrimonios. Pero la cosa que estamos viendo en este mundo ahora es que el divorcio es común
dentro de la iglesia justo como está fuera de la iglesia. Y esto no es lo que debe ser. Entonces nosotros tenemos que luchar esto porque nuestros matrimonios son la representación de nuestra relación con el Señor. Pero después de esta discusión, un joven rico se le acercó a Jesús con la pregunta: ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Y cuando Jesús le explicó lo que dice la ley, él dijo que ya hizo todo eso desde su juventud, ¿no? Entonces no es algo nuevo para él. Ya hice todo eso. ¿Qué más necesito hacer? ¿No? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y después de esto, ven y sígueme. Y el joven, como muchos de nosotros, no le gustó esta respuesta de Jesús. El joven quería que todos piensen que su vida era buena, ¿no? Porque hizo todas estas cosas buenas en su vida. Quería que todos le vean como un santo, ¿no? Como alguien que debemos, ¿no?, intentar hacer más como él. Pero todavía su corazón no fue en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque sus riquezas tenían el primer lugar en su vida, ¿no? Y eso fue el problema cuando Jesús le dijo que vende todo lo que tenía. Y luego de esta conversación con este joven, Pedro le preguntó a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con eso? ¿No? Y eso fue la pregunta que empezó la conversación que vamos a terminar hoy en nuestro estudio. Jesús le explicó a Pedro que los apóstoles, sus 12 discípulos en ese momento, van a tener un lugar especial en el reino para juzgar a las tribus de Israel. Pero después dijo algo muy raro. Dijo: muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Entonces, cuando vimos esto en nuestro estudio la semana pasada, no dije casi nada acerca de esa idea. Y no es necesario, porque esta mañana Jesús nos va a dar una parábola para explicar lo que dijo, ¿no? Pero todavía los discípulos quieren saber quién tiene la posición más alta entre sí en el reino de Jesús. Y Jesús tiene que explicar cómo funciona el liderazgo de su reino otra vez. Y al final de este capítulo vamos a ver una vez más un poco de la oración. Entonces, estamos en Mateo capítulo 20. Si tienen una Biblia, vamos a leer este capítulo en porciones como la semana pasada. Y primero vamos a ver lo que está en versículos 1 a 16 y después vamos a hablar de lo que es y seguimos así. Entonces, una vez más, Mateo capítulo 20, versículo 1, dice: el reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana y a contratar trabajadores para su viña. Convino con ellos en que les pagaría el salario de un día y los envió a su viña. Como a las 9 de la mañana salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados. Y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré
lo que sea justo. Y ellos fueron. Cerca del mediodía volvió a salir y lo mismo hizo a las 3 de la tarde, y cuando salió cerca de las 5 de la tarde halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Le respondieron: es que nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde pasaron, y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Decían: estos últimos han trabajado una sola hora y les has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. El dueño le dijo a uno de ellos: amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es tu paga. Tómala y vete. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿Acaso no tienes envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Entonces hay una historia aquí, y no creo que es necesario que hablamos de los detalles de esta historia, no como está contado por Jesús. ¿Por qué? Porque es una parábola. No es una historia verdadera, ¿no? Es una historia que Jesús usó para darnos una ilustración de lo que dijo la semana pasada en capítulo 19, cuando dijo que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos, ¿no? Lo que es muy importante que entendemos de esta historia es cuando el dueño de la viña contrató los trabajadores en el inicio, les dijo que les pagaría el salario de un día. Esto fue el trato, ¿no? Que van a pagarles lo que es justo para un día. Y los demás les dijo: les pagaré lo que sea justo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender de esta historia, que es más importante de la historia. Los detalles no son interesantes, pero no tenemos que hablar mucho de eso, ¿no? Pero como les expliqué recién, y los que me conocen saben que tengo este amor para la justicia, ¿no? Y quiero ver lo justo en este mundo. Pero el problema es que yo tengo la medida de la justicia según lo que yo pienso, ¿no? A veces es igual que Dios, pero a veces no. Y tengo que decir que muchas veces no es el caso, ¿no? Pero para nosotros, muchas veces usamos nuestras propias medidas para lo que pensamos que es justo, y estas no necesariamente son las mismas medidas que usa Dios, ¿no? Es por eso que la religión no funciona, ¿no? Quiero que entendamos esto, que la religión es esta idea que tenemos
que tenemos que trabajar, tenemos que hacer más, hay una lista que tenemos que cumplir día tras día, mes tras mes, año tras año, para que podamos alcanzar a Dios a través de nuestras obras. Y la religión no funciona. Es por eso que Jesús nos dio la oportunidad para entrar en una relación con Él. Para que no tenemos que medir lo que estamos haciendo. Especialmente medir lo que estamos haciendo con las medidas de otras personas para verificar si somos buenos o no. ¿No? La religión no funciona. Si seguimos la ley de Dios como los fariseos, todo parece bien por afuera. Pero dentro de nuestros corazones todavía hay pecado. Todavía hay cosas malas, porque no hay ley que puede sanar el corazón, que puede justificar el corazón y los deseos de una naturaleza pecaminosa. No hay ley que puede hacer esto. ¿No? Entonces, si usamos la ley de Dios como una medida de nuestra justicia, podemos interpretar lo que dice como queremos. Y según nuestros deseos, como muchos hacen, y los fariseos hicieron todo el tiempo con Jesús. Para que podamos mirar a nuestras vidas y medirlas contra las vidas de los demás, para sentir mejor por nuestra autojusticia, ¿no? Y medimos nuestras vidas, especialmente con las vidas de otras personas, y siempre cuando yo veo a otra persona, y si mido mi vida con mis medidas, siempre voy a ser mejor que ellos, ¿no? Y entonces, eso es lo que hace la religión. Produce esta autojusticia que pensamos que tenemos, pero realmente todavía estamos culpables de la ley de Dios y merecemos todo lo que es justo según la ley. Pero esto es para decir que lo que nosotros pensamos es justo no es lo que Dios dice es justo todo el tiempo. A veces sí, pero a veces no. ¿No? Y como les dije hace unas semanas, ¿no? Yo no pienso que es justo que yo tengo que poner una mascarilla para salir de mi casa porque sé que no tengo este virus. Pero para ustedes sí es justo que ponen esta mascarilla porque yo no sé si ustedes tienen este virus o no. Entonces sí es justo que ustedes usen esto, pero para mí no es justo porque sé que no tengo el virus. Entonces, es siempre nuestra idea de justicia es según lo que está dentro de nosotros y estamos buscando una manera para justificar lo que pensamos, ¿no? Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros y no es lo que Dios hace con nosotros. Y si también no debemos buscar la justicia, sino la gracia de Dios. Si somos honestos, no queremos recibir lo que es justo. No queremos recibir lo que merecemos. Queremos lo que no merecemos. Porque en nuestro corazón sabemos que no somos justos. Pero lo que vemos en la pregunta de Pedro, que estaba en el capítulo anterior, ¿no? Que cuando él preguntó, ¿qué ganaremos con eso? Es el mismo que vemos con muchos religiosos. Piensa que porque los 12 eran los primeros para seguir Jesús y los que vivieran más cerca de Él, que deben recibir más que los otros que vienen después.
Porque en las mentes de los discípulos, nosotros no tenemos la misma relación con Jesús que ellos tenían, ¿no? Entonces ellos merecen más que nosotros como recompensa para lo que ellos sacrificaron y todo eso. Pero así no es como funciona el reino de Dios, ¿no? Algo que es muy difícil para muchos es que los que vivieran sus vidas para sí mismo, año tras año, en el último momento de su vida, pueden clamar a Dios y recibir su perdón y su gracia. El mismo pago que los que trabajaran y vivieran para el Señor toda su vida. Esto no es justo, no en mi mente, y quizás no en la mente de ustedes tampoco, pero en verdad no es justo que el Hijo de Dios tenía que venir a este mundo y vivir, sufrir y morir para pagar una deuda que Él no debía para la humanidad que no merecía. Esto no es justo. Pero eso es gracia. Y eso es lo que el Señor hizo para nosotros. Para cada uno de nosotros. Él pagó este deuda que nosotros tuvimos por nuestros pecados, aunque no merecemos que Él muere en nuestro lugar. Y eso no es justo, pero es exactamente lo que necesitamos, ¿no? Y ese es lo que Jesús está contando con esta historia. Es que, no, para Dios, lo que Él está pensando y la recompensa para todo lo que hacemos no es igual que nosotros pensamos. Y realmente tenemos que entender lo que es gracia. Para que podamos entender esto y agarrar esa idea y también compartir y seguir compartiendo el Evangelio con cualquier persona en cualquier parte o etapa de su vida. Porque más que todo necesitan la gracia de Dios. Y necesitamos la gracia de Dios para que no moremos de esta vida para morir por la eternidad también, ¿no? Entonces, eso es ¿no? lo que dice su historia de Jesús en esta parábola, en estos versículos. Y ahora en versículos 17 a 19 dicen esto, dicen: mientras Jesús subía a Jerusalén, en el camino llevó aparte a sus 12 discípulos y les dijo: como pueden ver, ahora vamos a camino a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, lo entregarán a los no judíos para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. ¿No? Y eso es interesante porque está hablando del reino de Dios y todo, y la gracia del Señor y todo eso, y después dice: oh, ya, estamos en camino a Jerusalén para que yo pueda morir. Y los discípulos no dijeron nada, ¿no? No respondieron, no dijeron nada, no dice que pensaran nada y nada. Es interesante en estos versículos, pero yo creo que todavía no están pensando que Jesús va a morir, sino están pensando que Jesús va a establecer su reino en Jerusalén, porque
miren lo que pasa en los próximos versículos. En versículos 20 a 28 dice esto: en ese momento, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué es lo que quieres? Él le respondió: manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber? Y ellos dijeron: sí, podemos. Él les dijo: a decir verdad, beberán de mi vaso, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacer grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús habló de su camino a Jerusalén y todo lo que va a pasar en eso, pero es por lo que vemos que yo creo que los discípulos todavía están pensando que Él va a establecer su reino político en ese tiempo, porque dice que en ese momento la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos a Jesús para pedirle algo, ¿no? Y esos dos, los hijos de Zebedeo, son Santiago o Jacobo y Juan, ¿no? Y ellos vinieron con su mamá para hablar con Jesús, para que su mamá puede pedir que ellos tienen una posición especial en el reino, ¿no? Pero cuando Jesús contestó, Él habló directamente a ellos, no habló con su mamá, ¿no? Porque entendía que esta petición no vino de su mamá. Ellos estaban empujándola para que ella habla con Jesús. Entonces, Él habla con ellos directamente y habló de este vaso, ¿no? Este vaso que yo he de beber, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de todo lo que tenía que sufrir cuando llegan a Jerusalén. Ellos, Jacobo o Santiago y Juan, no entiendan todavía, pero cuando ellos dijeran que sí pueden tomar del mismo vaso, ellos no sabían de su futuro, pero nosotros, viendo todo esto como pasado, sabemos que Santiago o Jacobo va a ser el primero de los discípulos para morir como mártir. Él va a morir primero y Juan no va a morir como mártir, él va a morir como preso después de años y años de sufrimiento, ¿no? Entonces ellos están listos, pero realmente no saben lo que están pidiendo, justo como Jesús dijo, ¿no? Entonces contestaron correcto, pero no sabían todo lo que iba a pasar. Y versículo 24 dice: cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos.
¿no? Y esto es algo interesante, pero me muestra que los discípulos no eran hombres súper espirituales, como muchos de nosotros pensamos, ¿no? Eran normales, como tú y como yo, ¿no? Y tenían sus deseos, sus malos deseos, y tenían sus fallas. Y eso me encanta de los héroes de nuestra fe que vemos en la Biblia, que siempre podemos ver sus fallas también. Pero ellos siempre estaban buscando posición y autoridad. Y para muchos de nosotros, quizás no nosotros aquí, sino nosotros como humanos, buscamos una posición y autoridad en nuestras vidas. Probablemente porque pensaron que el reino de Jesús iba a ser algo político, pero todavía es bueno saber que Dios usa personas como nosotros para ser los líderes en su ministerio. Personas que tienen sus pecados, que tienen sus malos deseos, que tienen sus fallas, que tienen sus errores, pero todavía Dios nos usa para su gloria. ¿No? Versículos 25 a 28, Jesús toma el tiempo para explicar que el liderazgo en el ministerio es completamente opuesto al liderazgo en el mundo, ¿no? El mundo nos dice que tenemos que agarrar la autoridad y mandar a esa persona o a aquella persona para hacer lo que queremos. Y que un buen líder dice algo y los demás lo hacen. Pero Jesús nos dice que el que quiere ser grande será su servidor. Y que el que quiere ser el primero será su esclavo. Jesús nos mostró en su vida y su ministerio que la mejor manera a ser líder es para ser servidor. Algo que tenemos que entender es que cuando la gente se siente amada, va a seguir. Pero si se siente forzada, va a resistir. Jesús tenía el poder y la autoridad para forzar a cualquier persona a hacer lo que él quiere. Pero eso no es lo que él hizo. Él escogió a amar a los demás. La primera oportunidad, si Jesús los forzó para hacer lo que él quería, en la primera oportunidad que ellos tenían, no solo iba a ser Judas que le lo traiciona, sino que todos. ¿No? Porque no quieren ser forzados para hacer nada. Pero Jesús amó a sus discípulos. Y ellos le amaron, ¿no? Igual. Entonces lo que hizo es servir y amar a la gente. Y fue a través de su amor y su servicio que nosotros vinimos a Él también. ¿Por qué pensamos que podemos ser líderes de su ministerio en otra forma, en otra manera? Si no amamos y si no servimos a los demás, no tenemos nada con el liderazgo de este ministerio. Tenemos que aprender a servir a los demás para mostrarles que los amamos, para ser los mejores líderes que podemos ser, ¿no? Y eso es muy importante y es una lección que
que Jesús intentó a explicar y enseñar a sus discípulos varias veces, no solo aquí, sino a través de todo su ministerio. Él quería que ellos vean que Él está sirviendo. Él no vino para que todos puedan venir y servirle y todo eso, y Él puede mandar a esta persona y a aquella persona a este lugar y otro. Él quería que ellos le aman. Y es por eso que Él servía todo el tiempo, hasta que dio su vida para esa gente, para nosotros. Y los últimos versículos aquí en este capítulo, versículos 29 a 34, dicen esto, dicen: cuando ellos salieron de Jericó, una gran multitud seguía a Jesús. Junto al camino estaban sentados dos ciegos que, al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los respondía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, y en ese mismo instante ellos recibieron la vista y los siguieron. Entonces, algo importante para nosotros a ver en estos versículos es que esos dos ciegos reconocieron quién es Jesús. Aunque no pueden ver en este momento, reconocieron quién es Jesús. Y en este momento sabían también que puede sanarlos. Pero no clamaron: Señor, Hijo de David, sánanos. Eso no fue lo que clamaron. Dijeron: ten misericordia de nosotros. Entonces hay tres palabras que quiero que entendamos lo que significan. Primero es justicia. Y ya hablamos de la justicia en el inicio de nuestro capítulo hoy día. Pero la justicia es recibir lo que merezco. ¿No? Si estoy recibiendo justicia, estoy recibiendo exactamente lo que merezco. Pero dos, la segunda palabra es misericordia. Y misericordia es no recibir lo que merezco. Eso es misericordia. Y la tercera palabra es gracia. Y esto es para recibir lo que no merezco. ¿No? Entonces esas palabras son muy importantes para nosotros, porque cuando estamos demandando justicia, tenemos que pensar en lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que recibimos lo que merecemos. Pero si estamos pidiendo misericordia, estamos pidiendo que no recibimos lo que merecemos. Pero si estamos clamando y pidiendo gracia, estamos pidiendo a recibir lo que no merecemos. ¿No? Y podemos pensar, porque sufrimos un poco en esta vida, que merecemos algún tipo de premio de Dios por nuestros sufrimientos. Pero la verdad es que la única cosa que merecemos es la muerte. Esos dos ciegos clamaron a Jesús por su misericordia, no por la justicia o algo que pensaron que merecían. Y en versículo 32, Jesús les preguntó: ¿qué quieren que les haga?
Y fue de allí que pidieron que se abran nuestros ojos. Pero primero, o se dieron cuenta que merecen la muerte. No merecen el amor y la gracia de Dios. No merecían nada de esto. Y como muestra la pregunta de Pedro en capítulo 19, podemos pensar que Jesús tiene una deuda a nosotros por nuestro servicio, por nuestro sacrificio, por todo lo que sacrificamos en nuestras vidas. Pero eso no es verdad. Siempre Dios va a ser justo con nosotros. Y si te llama a sacrificar algo, también Él te va a recompensar en una forma justo. Si Él te llama a sacrificar algo como tu casa, tu familia, tus riquezas, cualquiera, Él te va a recompensar. Y eso es su promesa para ti. Y eso no significa que hoy día si tú das a alguien ayuda no con sus finanzas y todo eso, en una semana vas a recibir 10 veces de eso. Eso no es lo que significa. Lo que significa es cuando Dios te llama a sacrificar algo en su tiempo, en su forma, Él te va a dar algo mucho más valoroso que lo que sacrificaste. Y si entendemos esto, también tenemos que aprender a amar a los demás y servirles. Y no buscar una posición ni autoridad en sus vidas, solo amarlos y servirlos. Jesús dio su vida para ti y te pide que sigues su ejemplo a servir a los demás para mostrarles el mismo amor que te mostró a ti. Y esta mañana mi oración, justo como los ciegos en esto, es que Jesús abre nuestros ojos a esas verdades y que le seguimos o sigamos con todo corazón. Para los ciegos, no fue que recibieran su vista, vivían sus vidas por un tiempo para sí mismo y después de un tiempo cuando sufrieran otro crisis en su vida, decidieron, tengo que seguir a Jesús. Fue en el momento que Jesús abrió sus ojos, que siguieran a Jesús. Fue al instante. Y cuando entendemos todo lo que Jesús hizo para nosotros y nuestros ojos están abiertos, debemos hacer igual. Entonces, como les dije, mi oración para nosotros esta mañana es que Jesús abre nuestros ojos a todo lo que Él hizo para nosotros, aunque no merecemos nada de eso. Y que podemos decidir en este momento, esta mañana, que vamos a seguirle con todo corazón, con todo lo que somos. Porque Él merece. Él es digno de todo nuestro corazón, de toda nuestra vida y por todo lo que Él hizo para nosotros. Quizás esta mañana no conoces al Señor y es por eso que no has decidido que ya vas a seguir al Señor con todo lo que eres. Pero Él está llamándote. Y Él está preguntando, ¿qué quieres que haga? Que te haga. Y como les dije, mi oración para nosotros es que Él abre nuestros ojos y abre nuestros corazones y que entendemos todo lo que Él hizo para nosotros, para que podamos tener una vida eterna con Él. Él vino a este mundo
y tenía una vida sin pecado. Pero también sufrió todas las tentaciones que nosotros, porque era humano. Pero vivió esta vida perfecta, sin pecado, porque es Dios. Y a pesar de esta vida perfecta, se fue a la cruz para morir en nuestro lugar. Cuando nosotros merecemos esta muerte, Él tomó esto para nosotros. Para que podamos vivir y recibir esta gracia. Espero que esta mañana estás escuchando y estás pensando en todo lo que necesitas y todo lo que el Señor ya hizo para ti. Y que esta mañana puede ser la mañana en que conoces al Señor en verdad. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por esta mañana y este tiempo que podemos reunirnos, que podemos ver lo que está en tu palabra y que podemos escucharte y escuchar tu corazón para nosotros. Te pido, Señor, que esta mañana si hay alguien que está escuchando, que no te conoce, Señor, que tú puedes llamarle por su nombre en este momento. Y que desde hoy día y para siempre su vida puede ser cambiada. Y que nuestros ojos para todos nosotros pueden ser abiertos para que podamos ver toda la verdad que está frente de nosotros. Y que decidimos, cada uno de nosotros, a seguirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste para nosotros. Gracias por lo que tú sigues haciendo para nosotros. Y gracias, Señor, que podemos recibir tu gracia y que podemos vivir una vida que es un reflejo de ese amor que tú tienes para nosotros frente de los demás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.